Boa noite, então, a todos e a todas. Hoje, 15/10, né, dia do professor, né, e a gente vai ter uma noite, acredito que bem bacana nessa data especial para nós, né, a gente tem um workshop hoje sobre as normas da APA, com um convidado, que é o professor Mário, que já está presente aqui na sala conosco, né, então o professor Mário é meu colega do grupo de pesquisa, é líder, né, do grupo de um dos grupos de pesquisa que eu participo, né, e ele é professor de espanhol e literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, ele é doutor em educação pela Universidade de Salamanca, na Espanha, tem pós-doutorado em educação pelo FSM, é professor da Universidade Tecnológica do Chile e é professor visitante estrangeiro, então, do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria. Quero agradecer, então, ao professor Mário pela gentileza, né, de compartilhar conosco nessa noite, um saber bem específico, né, que são dentro da questão da pesquisa, então, as normas da APA. Quero agradecer também a presença de todos os alunos, da Faculdade Sobresp, dos inscritos de outras instituições, dos colegas professores, professora Bruna, professora Maria Luísa, professora Bárbara, o professor Miguel Dias está conosco aqui também, professora Jacira. Então, quero agradecer a professora Mara, quero agradecer a todos e a todas, e vou passar, então, a palavra para o professor Mário, que vai fazer a apresentação. O professor Mário, ele fala português, e alguma palavra que outra, talvez, a gente ouça em espanhol. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar ali no chat, registrar perguntas, então, para a gente buscar esclarecer. Ele vai fazer a apresentação e aí, no final, a gente abre, então, para dúvidas e considerações. Bom, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra participar com vocês. E tomara que o meu sotaque chileno não atrapalhe a comunicação, tá? Qualquer coisa, bom, uma experiência também de compartilhar e ouvir outra forma de falar. Bom, muito obrigado, Vanessa, pelo convite. Eu sei que o que me falou Vanessa, a maioria são da área de psicologia. Y bueno, también orienté un poco en ese sentido a la presentación. Yo voy a delegar mi cámara porque a internet, niña, no está muy boa, ¿tá? Y, y, y voy a compartir a tela. Tá. Ahí, ¿está bien ahí? ¿Consiguen ver? Sim, perfeito. Tá. Bom, no convite de Vanessa, eh, le me pidió trabajar las normas APA, que es una de las normas más usadas en el mundo. Yo antes de llegar aquí a Brasil, a morar aquí en Brasil, era la única norma que usaba normalmente y que más conocía. Tengo otras normas en ingeniería, eh, y más la norma APA es una norma muy usada. Ahora, ¿por qué usar normas? ¿Cuál es la necesidad de usar normas? ¿Tá? Eso vamos a conversar un poquillo, por qué usar normas, cuáles son las normas más usadas. Ahí están en orden alfabética, ¿cierto? ABNT, APA, Chicago, Harvard. Ahí eso también tiene su propia norma, ¿tá? Etcétera. Ahora, vamos a ver un poquillo de la historia de las normas APAs, las principales directrices. Voy a hacer ahí una comparativa entre las normas APA y ABNT para em, facilitar o uso de la norma APA porque tiene algunas pequeñas diferencias con ABNT, que es importante tener en cuenta. Am, También el año pasado fue publicada la séptima edición de las normas APAS. Vamos a ver las principales diferencias. Eh, Vamos a ver también algunas revistas brasileñas que están usando las normas APAS, ¿tá?
y que es una tendencia. Y después, no sé cómo va a estar el tiempo, algunas herramientas para automatizar las citaciones. Compartir con vos un tutorial que ofrece a propia um, APA para facilitar el uso de norma, cómo usar el Google Scholar para pegar a norma de allí. eh, o Google Docs también tiene un aplicativo que podemos usar y también usar Word y finalmente un Mendeley. No sé si vamos a tener tiempo, pero por lo menos a presentar y después se puede aprofundar ya en la cuestión práctica de estas herramientas. ¿Ya? Eh, Ahora, ¿por qué usar normas? En primer lugar, para respaldar y dar credibilidad necesarias a los trabajos desenvolvidos en un ambiente académico. O sea, un trabajo que está bien referenciado, que es riguroso en la fuente de información, tiene credibilidad. Eh, y muchas veces, bueno, cuando no estamos procurando ciertos trabajos, o primero, en mi caso, por ejemplo, unas primeras cosas que yo reviso es primero o resumo y después a bibliografía, a referencia, ¿tá? Para ver eh, cuáles son, con quién está dialogando el autor, cuáles son los autores que está trayendo, está usando de respaldo. Y otra cosa importante también, en un mundo, en un mar de información que existe, las normas también facilitan la recuperación e identificación de los documentos. Vamos a hablar después cómo está mudando eso también. Y por eso también las normas tienen que mudar y avanzar para facilitar la identificación y la recuperación de los documentos. ¿Ya? Y esto también facilita la circulación en diversas fuentes de información. Tenemos muchas bases de datos de información eh, que están, donde se publican nuestros trabajos, donde podemos también pesquisar. Y, y también tiene que ver con originalidades y que está directamente relacionado con el plagio y autoplagio. ¿Ya? En el sentido de eh, controlar el típico copia y cola, ¿cierto? Copy-paste. Ahora, esta cuestión de plagio y autoplagio está siendo realmente un fenómeno mundial que está siendo elevado muy a serio y muy en cuenta porque ya en algunos países también ya están publicando fuertes leyes criminales contra o plagio. ¿Tá? Por ejemplo, aquí tenemos un estudio, ¿tá? De Unicamp que presenta que la grande mayoría de los estudiantes llegan a la universidad sin saber lo que es plagio. ¿Tá? Eh, y siendo ya crímenes, ya vimos aquí en Brasil y en otros países como importantes autoridades ficaron con problemas legales por la cuestión del plagio. Entonces, no es una cuestión menor. Entonces, la norma ayuda a esa prevención. En el propio Portugal hicieron un estudio muy interesante, un grupo de colegas, ¿tá? Donde analizaron eh, cuál es la percepción del estudiante, cuál es la cultura que existe. Desde estudiantes, dos profesores, participaron casi 8.000 estudiantes en este estudio y, y un poco más de 2.700 alumnos. Entonces, para dar cuenta que la cuestión del plagio es una cuestión importante. ¿Tá? Eh, Ten herramientas para ayudar a detectar el plagio. ¿Tá? Que las universidades están, yo, por ejemplo, eh, en tres universidades donde tuve vinculación, contratan herramientas para detectar el plagio. ¿Ya? Y tienen algunas plataformas
por ejemplo, como a Blackboard, que ya tienen inserido dentro de la plataforma una herramienta para detectar un plagio. Bueno, aquí tienen varias, Plagium, se plagiaron el nombre, muy parecidas. Entonces, algunas son gratuitas hasta cierta cantidad de otras, ¿ya? Eh, Plagiarisma, que funciona en varios idiomas, ¿tá? Otra herramienta de Portugal también, que detecta gratuitamente, es para detectar gratuitamente un plagio. Y yo quiero enfocar en esta, que es Copy Spider, que es una herramienta desenvolvida aquí en Brasil. Bueno, en varias universidades aquí en Brasil están desenvolviendo herramientas antiplagio. Esta en especial, por qué quise destacar esta? Porque está siendo usada por muchas revistas aquí en Brasil. Algunas revistas, antes de enviar, o por ejemplo, yo envío una revista, un artículo, y antes de enviar el artículo a la revista, ellos pidieron para mí hacer análisis de plagio de mi artículo y junto con o artículo anexar o relatorio de plagio. Entonces, yo antes de enviar a la revista, ficaba sabiendo eh, cuán- qué, qué nivel de coincidencia. Ahora, o qué es plagio. Tiene ahí distintos niveles. No voy a profundizar en eso ahora, más o que hace la herramienta identificar a coincidencias, ¿tá? Y quien avalía a coincidencias determina si es plagio o no, ¿tá? Por ejemplo, aquí en Brasil usan mucho la citación de trechos extensos. Entonces, eso, llegado un momento, podría ser también considerado un plagio, porque coloco un trecho de un autor, a continuación un trecho de otro autor, citado perfectamente, ¿tá? Más, ¿cuál es la contribución? Entonces, a cuestión de plagio, es una cuestión también que avalía ah, quien usa la herramienta no determina o plagio. Más, esta es muy interesante porque es gratuita y, y está siendo usada. Con certeza, si envían alguna revista, por ejemplo, la revista aquí de Centro de Educación de la Universidad de Santa María usa este Copy Spy. ¿Tá? Bom, ahora, ¿cómo podemos disminuir estas posibilidades de plagio? ¿Ya? ¿Cómo trabajar mejor las citaciones? ¿Cómo trabajar con distintas normas? Bueno, en un mundo existen muchas normas. ¿Tá? Yo seleccioné aquí, segundo, ¿cierto? O que concordan en la academia, cuáles son las más usadas. ¿Tá? Junté a BNT, porque es norma brasilera, ¿cierto? Con a ISO, porque a BNT nació mucho, bueno, en la derecha se consiguen ver, está muy próxima con la BNT, con la ISO. Bueno, después norma APA, que nació en 1929, como un adendum, vamos a ver un poquito más en detalle la historia de la norma. Otra anterior a Chicago, Harvard, bueno, otra norma muy usada, la MLA, y a Vancouver. Bueno, ahí no, na segunda columna pueden hallar las áreas que principalmente usan. Entonces, algunas áreas gustan más de algunas normas, ¿tá? Otras áreas usan sus propias normas. Y en la derecha tiene un ejemplo de cómo son organizados distintos elementos en normas distintas. Si hace una comparativa, por ejemplo, OANO, dónde fica OANO, cómo se presenta OANO,
en distintas normas es distinto. Eh, Voy a dar ejemplos más adiante, ¿tá? Vamos a ver más en detalle a diferencia, fundamentalmente haciendo comparativa de la norma BNT con la norma APA. Más aquí da para, yo puedo también después compartir esta presentación, ¿tá? Y da para ver cómo son distintas, ¿tá? Eh, por ejemplo, aquí yo pegué a norma que tú puedes conseguir en el Google académico, da para hacer rápidamente una comparación de cómo se presentan a referencia bibliográfica, no caso de la MLA, ¿cierto? La Norvrade brasileira y la norma APA, ¿tá? Eh, cómo presentan los nombres, los sobrenombres, ¿tá? Eh, aquí o en caixa alta, etcétera. A data de publicación, da para ver aquí también, si ustedes se comparan, cómo se presenta de tres formas distintas. Aquí en la MLA con entre paréntesis, casi no finado, antes del número de páginas, en la Novrade, no finado, después del número de páginas, la APA, después dos nombres, de un inicio. Yo quiero confesar que que más gusto es la normal, pues bueno, pues también estoy más acostumbrado, ¿tá? Eh, bom, agora vamos a aprofundar na norma APA. Este é o símbolo típico da norma APA. Foi mudando no tempo, tá? Mais ou menos a terceira, quarta edição, mas este é o símbolo típico da APA. ¿Cuál es la historia de las normas APA? ¿Cierto? La Asociación Americana de Psicología se envolvió ya en la publicación de periódicos una década, ¿cierto? De 1920-23 específicamente, y en 1929 crea un comité que publicó una guía de escritor, que era en aquella época eran 7 páginas, ¿tá? Fue publicado en un boletín de psicología. Después, 1944, aumentó a 32 páginas y fue publicado como un artículo. Y ya la primera edición propiamente tal es de 1952, ¿ya? Que ya un documento más encorpado, 61 páginas. Y desde entonces tenemos 7 ediciones, ¿tá? O ano pasado fue publicada a última edición, a séptima edición, ¿tá? Ahora, entre una edición y otra, a cantidad de años, si se dan cuenta, no es constante. De la primera a segunda edición eh, fueron, fue después de 22 años. Y la última, 10 años. ¿Tá? Después vamos a ver cuáles son las principales, en términos muy generales, a principal diferencia entre la séptima edición o sea, sexta y séptima edición. ¿Tá? Aquí pegué en español para eh, misturar un poquillo. Em, Bueno, si hacemos una comparativa entre las principales directrices da ABNT y a norma APA, tá? Disculpa, yo no estoy enxergando el chat. Eh, Vanessa, tú me avisas si ten preguntas, tá? Porque no estoy enxergando. Aviso sim, Mário, tá bem tranquilo por enquanto. Tá, tá. Bueno, si hacemos una comparativa de los aspectos principales formales, ¿cierto? Tamaño de la folla, o margen, la fonte, espaciamiento entre líneas, a capa, ¿tá?
eh, a diferencia entre ABNT y APA, es una cuestión mínima que tienen que ver ahí con o tamaño da fonte, tá? Que a sugestão, certo, na norma ABNT é 12 e na APA 14. Agora, é uma sugestão. Por quê? Porque depois, cada revista, cada jornal, tá? Faz sua própria interpretação e, e, y vota normas distintas, o sea, detalles distintos de la norma, más, eh, por eso, si ven, existe una norma BNT, existe una norma APA, a interpretación que faz cada, eh, cada periódico, cada revista es distinto, tá? Cada editora es distinto. Os documentos que estou compartiendo con você, ali embaixo está o link, tá? Podem olhar na íntegra e este é um trabalho da professora Caneta, tá? Do Centro Universitário FMU, que é bem interessante porque ela faz este trabalho de fazer esta comparativa. Agora, em termos de citação, já no texto, sabemos que podemos citar, fazer a cita directa e indirecta. No caso da cita indirecta, quando está dentro do texto, autor incorporando o texto, certo? A ABNT, esta forma de citar, para santo, segundo santo, y no caso de una norma APA, es da mesma forma. Aquí temos diferencia. Cuando o autor está entre paréntesis, tá? No caso da ABNT, todas las letras están en alta, eh, porém, la APA, todas las letras están, o sea, la primera mayúscula y todas las demás minúsculas. Es una pequeña diferencia, ¿tá? Luego, por ejemplo, también, ya, cuando a citaciones directas, ¿cierto? Famoso Copicola, que fala la profesora Caneta allí, hay grandes diferencias entre ABNT y a norma APA, que criterio para considerar a citación directa, no caso da ABNT, é o número de linhas. Na norma APA, número de palavras. Então, até 40 palavras faz parte do texto. Mais de 40 palavras, certo? Se faz em um texto separado. A diferencia es el recuo, que en la norma APA, o sea, pero en la DNT son, ¿cierto? 4 tabulaciones. O recuo de la APA es 1, ¿tá? Y el interlínea, el espaciamiento entre las líneas, que es simples en la DNT y 1,5. Son pequeños detalles. Más, en un momento de enviar un artículo a una revista, o primeiro critério de seleção fazem isto, tá? Porque tem muitas demandas revistas para publicar artigos, então tem que, o primeiro critério é se o artigo cumpre com a normativa da revista. Agora, essa norma, depois, cada revista, Mário, a gente perdeu o teu som.
ele começou a ficar baixo e agora a gente não está mais ouvindo. Tu nos escuta? Baixo o teu som. E aí, agora tu entrou. Eu tô me escutando. Tá. Vamos falar por aqui então. Professor, Faz, tava faz baixinho parte. o teu, tava baixinho o teu som. Eu não sei se Tá. agora melhorou, pessoal. Vocês E, a- escutam bem? e agora? Eu Sim, escuto bem. Sim, melhorou, Tá, melhorou, Vanessa. tá. Estão entendendo bem ok. o Sim, chileno? agora sim. Sim. Sim? Sim, Sim! Tá. Tá, obrigado. Que estou aqui nervoso eu. Não, fica tranquilo, o pessoal aqui tá. Tá. A gente é Tá bem sempre esta coisa da... na internet, mas a gente já tá bem treinado, já tá mais de um semestre assim nessa vida, então a gente tá. entende bem que a internet às vezes não nos ajuda. Mas é tranquilo. Tá. Agora, Perfeito. onde desapareci eu? Desapareceu na parte da citação no recuo, que da norma APA da BNT é 4 tabulações, Ah, e tá. a APA é uma, logo em seguida trancou. Ah, tá. Eh, sim. Eh, bom, isso, é que na citação direta, certo, o recuo no caso da BNT, 4 tabulações, e na norma APA, eh, Y la otra diferencia pequeña, espera un poquito. Ah, está bien, disculpa. Está. La otra, la otra diferencia pequeña es el espaciamiento entre líneas. En el caso de VNT simples y en na APA 1,5. Tá? O outro, o tamanho mesmo. Tá? Agora, no caso da, da citação direta, qual é a constante que eu estava falando sozinho? Que o sobrenome no caso da BNT, a norma sempre, estamos acostumados, que é caixa alta. A APA esa va, a primera letra del sobrenome en mayúscula y todo demás en letra minúscula. ¿Tá?
E, bom, é uma constante. A citação direta, indirecta, o mesmo. No caso VNT, a APA, o mesmo. Tá? Eh, como se indica no autor. Então, essa é uma constante. Na norma ABNT, certo? Caixa alta, e na APA, só a primeira, nome, a primeira letra do sobrenome. Tá? E todo o demais é o mesmo. Co, certo? Vírgula, ano, vírgula, ano, vírgula, ano. Agora, na citação de citação, eh, aqui em Brasil, certo? Na ABNT se usa quando se cita estamos citando um autor que cita outro autor, apude, certo? Sobrenome, ano, apude e sobrenome do autor que está citando o outro. No caso da norma APA, no se usa pude, se usa citado por. Es una pequeña diferencia, que en el fondo es lo mismo, porque apude una expresión latina que significa citado por otro, o citado por. ¿Tá? Así que, no fondo, es la misma información, más a norma distinta. Bueno, esta cuestión también es bien interesante. Una comparativa ali tem a fonte onde te puede acessar e olhar mais em detalhe esta informação. Bom, eh, si vamos haciendo una comparación entre cuando citamos citación directa fuera dos paréntesis, entre los paréntesis, ya sabemos, ¿cierto? No caso ABNT, cuando está dentro de dos paréntesis es en caixa alta, ¿tá? Eh, Agora, no caso da norma APA, segue a mesma tendência que falávamos recém, só a primeira letra do sobrenome em caixa alta, tá? Quando são dois autores, tá? A mesma questão. Então, aqui uma pequena diferença é quando está a citação, no caso da APA, está no texto, se usa E, e quando está dentro, quando está entre paréntesis, se usa este símbolo, ¿cierto? Que he usado en inglés para equivalente a E, ¿tá? Esa es una pequeña diferencia. Tá? Aquí ya, aquí, cuando ten tres autores, na norma APA sabemos que tenemos que citar os tres, ya sea fora do paréntesis o dentro do paréntesis. Tá. Aquí tem una diferencia importante en el caso de APA. Si tú ten 3 a 5 autores, na primeira citação, fora do parêntese, tu tens que nomar os 3, 4 ou 5, certo? Na segunda citação, já se são 3, 4 ou 5 autores, vai nome, sobrenome do primeiro autor e et al, certo? Essa expressão latina também que significa e outros, tá? A mesma questão se entre parênteses também. A primeira vez que faça a citação desse trabalho, que tem 3, 4, 5 autores, vai entre parênteses os 3 autores, 3, 4, 5, e depois, nas subsequentes citações, et al. Tá? Visualmente fica mais limpo o trabalho. Tá? No, o et al, no caso norma APA, sabemos certo que é usado a partir de 4 autores ou mais, tá? Agora, quando já no caso se usa direto, na norma APA se usa quando tem 4 autores ou mais, perdão, na VNT, e na APA se usa já quando são 6 ou mais autores.
ya usa directamente et al. ¿Tá? Son pequeñas diferencias importantes y también, bueno, cuando tienen citaciones de instituciones, también. Ahí tienen casi muchos semejantes, solo una pequeña diferencia aquí cuando dentro de las primeras citaciones, que aquí en el caso da norma APA es un tracinho y aquí en la APA va entre estos paréntesis cuadrados. ¿Tá? Entonces, eh, son pequeñas diferencias, mas na hora de enviar o artigo temos que cumplir. ¿Tá? Ahí estaba, bueno, estaba indicando como las grandes diferencias. Bueno, en, en regla general, ¿cierto? Por ejemplo, para las directrices para a referencia o a bibliografía, entonces a página de referencia no final do trabalho, a regra geral, por exemplo, no caso do livro, na norma ABNT, es, ¿cierto? Sobrenome, iniciais dos autores, o también puede ser o nome dos autores. Y eso va a depender da, de cada revista, ¿cierto? Y a regra geral da norma APA, sobrenome, iniciais do autor, o ano de publicación, título da obra, subtítulo, en itálico, ¿tá? Local, ciudad, país, editora. Vamos a ver que esto tiene una pequeña mudanza, esto es a norma da séptima edición, ¿tá? Eh, a séptima edición va a entrar en vigor, van a comenzar a usar poco a poco, ¿tá? Está planeado que para el segundo semestre ya de este año se use ya formalmente, mas ten ainda, a maioria das instituições ainda estão usando a sétima, o sea, sexta edição. Tá? Bom, eu mesmo que já estava falando, certo? Na BNT Caixa Alta e a APA só a primeira letra do sobrenome em maiúscula e demais em minúscula. Tá? Agora, que mudou na sétima edição? Fundamentalmente, bom, una característica da norma APA en relación a demás normas es que es una norma muy simple. No caso da BNT, ¿cierto? Na norma brasileira, ten normas para más elementos de una publicación. A norma APA no tiene norma para todo. Entonces, una norma mucho más simple y con cada edición la norma va atendiendo a mudanza en el mundo y también simplificando. Por ejemplo, la norma séptima edición aprofunda y cómo hacer la referenciación de redes sociales, vídeos de YouTube, podcasts, programas de televisión, todo un medio audiovisual. Entonces es una mudanza importante. O que falaba recién, desaparecimiento del local de publicación. Tá? Ya no precisa, simplifica eso. Si, por ejemplo, la editora de dónde es, si es de México, Argentina, Brasil, Portugal, Uruguay, Chile. No, eso ya no precisa. Y otra cosa importante también se está usando ya en casi todas las revistas este número que se llama DOI, que es un número
es como un CPF de cada publicación. Es un CPF, un DOI es un número de identificación único de un artículo, de un libro, ¿tá? Es una institución internacional que entrega un número para cada publicación. A revista tienen que pagar por eso, o libro tienen que pagar por obtener o DOI, ¿tá? Hacen un convenio ahí, pero tienen que pagar. Ahora, ¿cuál es la ventaja de ese número? Que solo con los DOI ten toda, nos DOI ten toda información da publicación. Entonces, solo con los DOI, con ese número, conseguimos accesar a, nos, excepto, pegamos, copiamos DOI y colamos, ya vamos a presentar un ejemplo, y aparece toda información automáticamente. Bueno, DOI está compuesto, ¿cierto?, de una URL, ¿cierto?, de un enderezo de una página de internet, ¿ya? Y también desaparece una referencia, la obligatoriedad de incluir obtido en o consultado en, cuando nos consultamos un artículo publicado ¿cierto?, digitalmente. ¿Por qué? Porque la tendencia ahora es todo contrario. Ya son pocas, muy pocas, a revistas que publican eh, en términos impresos, ¿cierto? Físicos a revista, o libros también, ¿está? Entonces, a tendencia digital. Por eso este número es muy importante. Ahora, ¿por qué a norma APA es importante estudiar? Porque tiene una tendencia aquí en Brasil a usar a norma APA. Por ejemplo, esta revista brasileira de extensión universitaria, que una publicación donde participan todas las instituciones públicas de ensino superior brasileiras, adoptaron a partir del volumen 11 de este año o sistema APA. ¿Ah? Entonces ya tienen varias revistas brasileiras. Yo voy a profundar en la revista de área de psicología, más ten otras, varias, muchas revistas que ya están usando a norma APA. Y algunas usan a APA y a BNT. Y algunas, por ejemplo, en la Asociación Nacional de Pesquisa y Posgraduación en Psicología, a revistas que están allí, que están vinculadas a PPYES, tienen allí publicadas 46 revistas o periódicos, ¿cierto? 40 usan a norma APA, o sea, en la área de psicología, aquí en Brasil, predomina o uso da APA y no da BNT. O sea, 87% de revistas brasileiras vinculadas a, ¿cierto?, los programas que están asociados allí en la Asociación Nacional de Pesquisa y Posgraduación en Psicología, usan a norma APA. Aquí tenemos algunos ejemplos de revistas que están allí en la Asociación Brasileira de graduación y posgraduación en psicología. Bueno, entonces tenemos aquí una revista en esta tabla que usa SOA-BNT, ¿tá? Eh, Ahora, está registrada allí en esta revista de Unicampi, está más orientada, ¿cierto?, a la cuestión educativa. Tiene otra revista en educación, que ya una revista en educación está usando APA y ABNT. Y ya tiene una revista que ya está usando a séptima edición da norma APA, ¿cierto? Esta trabajo en SENA, de área de psicología. Bueno, aquí tienen 23 revistas, aquí tienen otras 23.
también, ¿ya? Aquí aparecen otras que están usando SOABNT, ¿tá? Y ustedes enxergan ahí, a mayoría usan SO a norma APA. Entonces aquí en Brasil, a norma APA también está teniendo cada vez más importancia. Y en un contexto internacional importante. Yo he tenido colegas de otros países que no quieren publicar acá en Brasil porque no consiguen entender a norma. Ahora, si tú haces un pequeño esfuerzo, vas a ver que a norma es simple, a diferencia. ¿Tá? Agora, si automatizamos as citações y referencias, va a ser mucho más simple. Entonces, existen varias herramientas para automatizar citaciones, para facilitar nuestra vida, para mudar de una norma a otra automáticamente. ¿Tá? Entonces, yo quiero, bueno, separé aquí un tutorial, ¿cierto?, de APA, porque ustedes si quieren aprofundar a norma APA, tienen un tutorial muy bom, que si ustedes abren en Google Chrome, ¿cierto? Eh, va, está en inglés, más va a hacer la traducción automática. ¿Tá? Bueno, vamos a hacer una revisión de 4 herramientas, la más simple, cómo automatizar y facilitar nuestra vida usando Google Scholar, después una herramienta EasyBib que se puede inserir en Google Docs, a referencia de Word, ¿cierto? Y finalmente un Mendeley, ¿tá? Que en un caso de Mendeley precisa un mayor tiempo para aprofundar cómo eh, aprovechar todas las posibilidades que tienen. ¿Tá? Entonces vamos a ir do más simple ao mais complexo. Bueno, o tutorial da APA, vocês vão achar aí as noções básicas do estilo APA. Y el estilo APA no tiene que ver solo con la cuestión de citas, ¿cierto? Citaciones, de bibliografía, referencia, sino también tiene que ver con, claro, cuestiones de formato, de tamaño papel, etcétera. Más, por ejemplo, como o estilo de escrita académica y científica. Eh, Su sector también de uso de gramática, ¿tá? Como también esta cuestión está siendo muy importante en las revistas, está apareciendo con mayor frecuencia en las revistas, de que nuestra escrita respete a diversidades y sea libre de preconceptos. ¿Tá? Eh, a revistas tienen normas para eso, tienen ejemplos, ¿tá? Cómo trabajar el estilo, hasta ver la figura, a citaciones, cómo usar también parafrasear y cómo inserir las citaciones en los textos. ¿Tá? Y finalmente una cuestión práctica que es el formato y orden de la lista de referencia en los finales del artículo. Entonces, aquí que esto es muy interesante, un manual, un tutorial más bien, muy simples, muy útil, que mi recomendación que usen, porque va a ser útil no solo para las normas APA, ¿tá? Por ejemplo, el primer elemento, estilo de redacción académica, ¿cierto? Disculpe. ¿Ya? Entonces, aquí pues, bueno, yo pegué algunas telas nada más para ejemplificar. ¿Tá? Ahí ustedes van dando continuar, va a aparecer con ejemplos bien explicadillos. ¿Ya?
a citaciones de texto, ¿cierto? Por ejemplo, aquí falan también del plagio, la cuestión antiética y legal en términos de plagio. Tá. A primeira ferramenta, Google Scholar. Tá? Bom, entran a Google Scholar. Yo boté un artículo mío, yo que yo quería ver cómo se oye. No, fue publicado hace poco, entonces quería ver, estaba curioso cómo era que aparecía. Entonces, no Google Scholar, clican aquí ¿cierto? En las aspas y aparece esta posibilidad. Entonces, opa, ah, eh, que está con hipervínculo. Em, la, am, Aparece automáticamente tres propuestas, ¿tá? Aquí en Brasil. Lano Chile para mí no aparece a norma brasileira, aparecen otras, ¿tá? Y entonces, o más simples, o más simples, es pegar, ¿cierto? Es copiar y colar esta propuesta. Es una propuesta. Ten que revisar bien porque no en todos los casos aparece correcta o aparece toda a información. Va a depender da qualidade da fonte de informação, porque eh, quando falava do DOI, ¿cierto? Este identificador digitado, dos artigos, entonces ten revistas que ainda no incorporan eso, o revistas que o publicaciones que no están en fuente indexada, entonces cuando está indexado, cada parámetro, autor, título, lugar de publicación, página, está toda esa información. ¿Tá? Entonces, esta también es una buena medida para saber a cualidad de la fuente donde fue publicado, a cualidad del artículo, bueno, eso ya yo no, cada uno determina más. Bueno, aquí aparece, y si están trabajando, aunque vamos a ver con distintas herramientas para automatizar, se puede salvar aquí en estos distintos herramientas para automatizar y procesar y gerenciar a citaciones. ¿Tá? Entonces, esta, o más simples para hacer a referencia, segundo las normas, en este caso APA y ANORBRADE, o ABNT, es usar el Google Scholar. ¿Tá? Claro, da un trabajo que tengo que copiar y colar. ¿Tá? Otra herramienta que fue desenvolvida hace muy poco tiempo, eh, estaba en fase de prueba, ahora ya está disponible, que es EasyVid, que es de Google Docs, una herramienta que se puede inserir en Google Docs. Entonces, eh, entran en Google Docs, ¿cierto? Aquí abrí un documento nuevo en Google Docs. Voy aquí, Nava complementos, y aparece ahí a posibilidades de instalar eh, nuevos complementos, instalar, ten varios, ¿tá? Entonces, si usted no tiene activado, tiene que activar, tiene que ir a complementos, instalar. Hacen clic acá en instalar complementos y va a aparecer aquí Aloje con las distintas herramientas. Algunas son gratuitas, otras no. Entonces, aquí hacen clic en EasyBib, ¿tá? Instalar, y ya después, cuando entren nuevamente en el documento, en complementos, ya aparece aquí EasyBib, esto para que hace parte de Google Docs. ¿Tá?
Yo aquí también ya comencé a experimentar con otras herramientas. Bom. Y después, ¿cómo, cómo se usa? Yo tengo acá un texto simulado eh, y pegué aquí esta referencia con Google Scholar. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, Google Scholar nos entrega información dos doy. Algunas revistas piden inserir una citación, una referencia o doy. ¿Tá? Otras, ainda no, más a tendencia ISO. Entonces, yo fui a un artículo de Helen de Lima y pegué o doy. Y después colei o doy aquí, en búsqueda. ¿Tá? ¿Y qué acontece ahí? ¿Tá? Eh, aparece, ¿cierto? Fiz a búsqueda, a busca, ¿tá? Y aparece el artículo, organizando a pesquisa académica, reflexiones. Más, de manera automática está activado a norma MLA, ¿tá? Entonces, faço selección, select, ¿cierto? ¿Tá? Y al hacer la selección, fica inmediatamente incorporado en mi biblioteca de referencias. ¿Tá? Ahora, eh, si yo quiero hacer a página de referencia, faço a selección, ahí donde está Z vermelhinha, a selección de norma. En este caso, para procurar a norma ABNT, tengo que colocar la palabra asociación. Entonces, escribo asociación y aparece, va a aparecer. Si votan ahí a ABNT, no va a aparecer. ¿Tá? Tienen que votar, colocar ahí, escribir asociación brasileira de normas técnicas. Y ahí aparece. Y el paso siguiente es, bom, eh, voy a, voy a salvar para adicionar en la bibliografía. Y ahí aparece en la bibliografía automáticamente, no final, no- automáticamente no final del documento, sin importar el número de páginas, va a aparecer, se va a ir creando automáticamente a bibliografía. En este caso, o estilo es ABNT. ¿Tá? Ahora voy a experimentar con otra. Por ejemplo, si yo quiero mudar de estilo. Ah, o mismo artículo, quiero enviar a una revista que usa norma APA. Entonces, selecciono APA, inmediatamente muda, ¿cierto? Ahí en vaso consiguen ver que muda. eh, y después a referencia aparecen ya en norma APA. ¿Tá? Bueno, facilita, por ejemplo, un primer paso, una herramienta bien simple que está disponible gratuitamente en Google Docs. Eh, pueden trabajar, por ejemplo, hacer un trabajo colaborativo, que cada uno va aportando su bibliografía y si usan los DOI, automáticamente va a aparecer ahí toda información do documento. Y va creando automáticamente a referencia. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado, por ejemplo, en el caso de ABNT. Algunas revistas piden, por ejemplo, aquí está en Lima y está solamente a letra inicial dos nombres. Algunas revistas piden todo nombre. Entonces, ahí eh, van a tener que inserir información manualmente. ¿Tá?
mas ya é uma ajuda. Agora, uma desvantagem em si é que a bibliografia que eu vou trabalhar vai ser útil só para este documento. Não, não posso utilizar em outros documentos. Tá? Ainda não dá possibilidade de la versão gratuita de importar de um documento para outro. Mas já é um incremento em relação a Google Scholar. Tá? E aí tem um artigo que estou trabalhando com alguns colegas. Bom, aí está já a página de referências, certo? Aqui tem, eu posso também tirar daqui as que não quero, certo? No X, certo? E crio a página de referência aqui na norma ABNT, ¿no? Como muda, e depois na norma MLA, que também como muda, tá? Como aqui tem que botar, certo? Colocar o nome, os nomes completos, tá? Bonoyer, Elizabeth tem que aparecer, Janet, então, interesante a MLA porque, olha, por exemplo, se vemos aqui, Atasoy, Remazán, An, depois nome, sobrenome. O primeiro autor fica identificado como com sobrenome e depois nome, tá? Bom, então, imagínense, já Google Docs nos ajuda a fazer esto automáticamente usando DOI. Otra ferramenta que nós temos no propio Word, tá? Es a referência do Word. Tá? Então, na aba referência, você vai ali, clica em referência, depois clica em inserir citação e aparece este formulário para preencher. Tá? Então, podem selecionar, neste caso eu selecionei livro, e, e aparecem todas as caixinhas que eu tenho que preencher e vou criando en meu computador uma base de dados de publicações que está no meu computador, tá? E posso usar cada vez que eu abro qualquer documento do Word, posso usar a base de dados de referência que tenho em meu computador. Pode ser também uma alternativa, é uma alternativa que está disponível faz muitos anos, dá trabalho de preencher cada caixinha allí, tá? Mas é uma possibilidade. Si un artículo, por ejemplo, en periódico, aparecen otras opciones para preencher distintas, porque la publicación es distinta. ¿Tá? Hay un ejemplo, mismo ejemplo, de cómo se va inseriendo, preenchendo el formulario. ¿Tá? Y, y después, bueno, yo voy preenchendo el formulario, ¿tá? Puedo también seleccionar a norma, más después yo quiero seleccionar a norma. Oye, aquí tengo una parte da lista de normas, tá? Tem também um uso da norma VNT, que é muito usada nas engenharias, que no texto fica o número da citação,
da publicación en realidad, y no final va, en el mismo orden de aparición, no en orden alfabética, va a aparecer as referências. Bueno, ¿qué acontece? Que, por exemplo, se você experimenta agora no Word, pode olhar se aparece ou não para você esta possibilidade da... Espera um pouquinho. Aqui, a ver, aqui se enxerga melhor. Eh, donde aparece ahí IE, ahí aparece para seleccionar a norma. ¿Tá? Entonces, si o ordenador o computador aquí en Brasil, o Word más bien, no ven automáticamente con la norma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que adicionar o estilo padrón do ABNT para o Word. Entonces, voy a dejar aquí para você un link donde está el paso a paso, cómo hacer. ¿Tá? E qual é a vantagem deste link? Que aqui eu demorei muito em achar eh, a- eh, os arquivos que tenho que adicionar a Word, tá? Então aí aparecem, então neste site van a achar também já os arquivos que salvan em seu computador e depois van seguindo os passos aqui. Ten también en YouTube vídeos de 5 minutos, 3 minutos para explicar esto. ¿Tá? Entonces, si quieren trabajar con la norma ABNT en Word, tienen que inserir, en este caso, o archivos. ¿Tá? Ahora, en relación a gerenciar a referencias y citaciones, ¿tá? Ten no mercado distintas herramientas. ¿Tá? EndNote, Mendeley, Zotero, Workspace, etcétera. Y aquí en Brasil también eh, se han desenvolvido también algunas herramientas, ta, varias. Eh, varias universidades ya desenvolvieron herramientas para gerenciar referencias, más a, a debilidad que tiene es que eso para BNT. Claro, si queremos publicar una perspectiva en la psicología, ya nos dimos cuenta que aquí en Brasil es APA, ¿cierto? Y fuera de Brasil, o que predomina um, a norma APA, en nuestra área de ciencias sociales, ¿cierto? Y humanidades. ¿Tá? Bueno, entonces ahí también tiene una referencia donde pueden aprofundar esta información, ¿tá? Em, da distintas posibilidades, ¿cierto? Gratis a mayoría y con ciertas condiciones. Gratuidad, por ejemplo, el Note es gratis si trabaja solamente en la web. Si tú quieres salvar en tu computador, ya ahí tienes que ir a la versión paga. Bom, o Mendeley. Em, agora, tem várias opções. Tá? Eu particularmente gosto muito de Mendeley. Estoy usando y cada vez aprendiendo más. Ya faço, sei lá, 4 o 5 anos, tá? Usando un Mendeley. Entonces, ahora, puede ser cualquier un. Importante es analizar cuáles son las características de cada uno para ver lo que yo preciso. ¿Tá? Por ejemplo, en el caso de Mendeley, en relación a otra herramienta, eh, por ejemplo, si yo puedo crear, ¿cierto? una pasta en la web
de todos mis artículos y publicaciones y también en mi computador. Entonces, si voy adicionando o faço una compartido con otros colegas, creo un grupo, va a detectar documentos duplicados, posso inserir anotaciones, comentarios, ¿tá? Uno propio PDF. Entonces, tiene esas ventajas. Permite referenciar a referencia, facilita la citación, formatación de la bibliografía utilizando diversas formas. Aquí no importa, eh, o propio Mendeley declara que tiene más de 7.000 eh, normas distintas de citación, estilos, ¿cierto? De citación, entonces no ten problema. A capacidad de almacenamiento es bien interesante, 5 gigas, ¿tá? Y el espacio de compartimiento se comparte con otros, aumenta a 20 gigas. Entonces estamos trabajando de manera colaborativa, un grupo de pesquisa, un grupo de trabajo, eh, o con un profesor orientador o profesora orientadora, ¿tá? Da para compartir. Entonces, permite también importación de referencias de otros gestores bibliográficos, posibilita interagir, ¿cierto? En texto tanto en Word o de Office o, o LaTeX, que se usa fundamentalmente, usan los colegas de áreas de matemática, la física, la química, o LaTeX, ¿tá? Y, y también si tienen varios dispositivos, se sincroniza con los distintos dispositivos, ¿ya? Y esto es interesante, que permite la creación de grupos de pesquisa y interacción entre los pesquisadores, con los estudiantes, entre profesores, etcétera. Entonces, por ejemplo, anotaciones que hacemos en un artículo, varias personas pueden hacer anotaciones, ¿tá? Y después recuperar todos esos datos para, este artículo, a metodología de este artículo está muy interesante. No estamos procurando, por ejemplo, estoy trabajando con un grupo de pesquisa que estamos haciendo análisis cuantitativa, ¿tá? Y procuramos artículos que estén usando Cauchy cuadrado y en vez de Kramer. Y procuramos esos artículos, cómo usan, cómo presentan las tabelas, cómo hacen análisis, cuál es el criterio de interpretación, porque el valor va de 0 a 1, más 0,5, ¿qué es? ¿Cómo se interpreta? En las ciencias sociales, en la química, en la ingeniería, en la medicina. Todo eso, todas esas anotaciones, en el momento que estoy leyendo, después pueden ser recuperadas y varias personas pueden hacer anotaciones en los mismos artículos, ¿tá? Y bueno, tienen ilimitados grupos, cada grupo puede tener hasta 25 miembros, más que razonable, ¿cierto? Para un grupo de trabajo. Está, aquí voy a revisar rápidamente, me quedan 10 minutillos. Em, Van a ver ustedes todas las posibilidades que tiene un Mendeley. Yo usé el propio manual de usuario del propio Mendeley, está en portugués. Pueden accesar ahí en un link, tá? Entonces, ya, o que falaba, ¿cierto? O que es un gerenciador de referencia que permite compartir, crear redes participar en redes de colaboración. Por ejemplo, yo recibo con cierta frecuencia en mi email, ¿tá? Artículos que fueron publicados en un Mendeley por otros pesquisadores de un mundo que está en relación con mi área de pesquisa. Entonces, eso ayuda mucho, ¿tá? Por ejemplo, una pesquisa, si estoy trabajando en un grupo de pesquisa, una pesquisa de doctorado, ayuda mucho porque con cierta frecuencia llegan o que otros pesquisadores artículos que hallaron valiosos y compartieron. Entonces también yo puedo accesar a contribución de otros, ¿tá? Bueno, entonces podemos formatar
y ir formando nuestra base de datos colaborativa, tá? Que é alimentada por os próprios usuários. Então, eh, e vocês vão receber, certo? E-mails avisando que, llegando, ¿cierto? Que una mensaje que fue publicado un nuevo artículo de áreas de interés de vocês, tá? Entonces, se, o que en definitiva Mendeley puede sincronizar, ¿cierto? A ferramenta que existe en la web y también con o programa, o software, ¿cierto? En nuestro equipo, ¿tá? Bueno, es uno de los grandes catálogos de pesquisa. eh, Pueden compartir de manera pública o privada, pueden seguir tendencias, ¿tá? Entonces, tienen muchas posibilidades. Eh, entonces, si hacemos una comparativa, por ejemplo, Google Scholar, o más básico, puedo pegar a referencia, ¿cierto? Google Docs, puedo crear una página de referencias. Word, puedo administrar a citación directa, indirecta y a página de referencia, más una herramienta como esta u otra. Yo no estoy haciendo propaganda, y como habla también el profesor Miguel, no tenemos interés económico con ellos, ¿tá? Eh, Más, es mucho más que un referenciador, es una comunidad académica en nuestra área de pesquisa, ¿tá? Entonces, es un gerenciador de referencia, es una red social, ¿ya? Y, y- y va creando una base de datos. Entonces, esos tres elementos principales permiten gerenciar, ¿cierto? La referencia, ser parte de una red social científica y también ir creando nuestra propia base de datos, compartir y también aprovechar a base de datos de otros, ¿ah? Bueno, aquí hay unas novedades que no voy a entrar en detalle, después ustedes pueden ver. Bueno, aquí ya, cómo accesar, tienen que crear, cadastrarse, crear su cuenta, eh, hacer un download, ¿cierto? En su computador para trabajar offline y online, ¿ya? Instalan en su computador, ¿ya? Y ahí van creando su biblioteca personal, ¿tá? Entonces te están leyendo un artículo, ¿tá? Y salvan inmediatamente en su biblioteca personal. Entonces aquí tienen o artículo, o nombre, o título, o ano, onde fue publicado, ¿tá? Y a data en que fue salvado aquí en mi base de datos, ¿tá? Y en la derecha aparece la información básica del artículo, o ano, abstract, ¿tá? Em, También ahora, también por ejemplo, para eh, a cuestión de leer en otros idiomas, ¿tá? También tienen traductores muy buenos. Yo fiqué impresionado, participé en un seminario con colegas de área de traducción de inglés y de español, de FCM, y ellos falaron muy bien. Fiqué impresionado porque traductores profesionales falaron muy bien del traductor de Google, que hace muy buena traducción. Si estás escrito correctamente en términos gramaticales, va a hacer una correcta traducción. Pues van creando acá su biblioteca personal, ¿tá? Y ahí pueden organizar, van almacenando y organizando sus PDFs, ¿tá? Pueden exportar, bueno, aquí están haciendo propaganda, por supuesto, a editora Doña de Dona do Mendeley, ¿tá?
más pueden exportar, por ejemplo, de la base de datos Scopus y de cualquiera. En realidad pueden exportar eh, de cualquier fuente, ¿ya? Más esto automatiza. eh, si ustedes están trabajando offline, por ejemplo, están trabajando en su computador sin conexión a internet, ¿tá? Todo lo que hacen ahí después se sincroniza automáticamente a versión no computador, ¿cierto? Desktop, y con la que están en la web, ¿ya? Eh, bueno, lo que hablábamos, ¿cierto? Eh, pueden crear pastas, pueden crear grupos, ¿ya? Y, por ejemplo, un grupo de estudio que están estudiando un documento, un artículo, un grupo de documentos, pueden crear una pasta, un grupo, organizar por tema, ¿cierto? Insertan un documento a nueva pasta y van creando los grupos, ¿ah? Eh, entonces organizan los distintos archivos, ¿ya? Eh, pueden ir adicionando comentarios, lo que hablábamos, y después es interesante que también esta cuestión dos metadatos, da información de cada artigo. Eh, o difícil no es salvar, es fácil salvar, o difícil es recuperar. Cuando yo quité eso, aquí el artículo, cómo se llamaba, y estuve horas procurando mi artículo que se sumió en mi propio computador. Bueno, aquí eh, una palabra ya permite hacer cierta busca en los Mendeley que está a base de datos que está en tu propio computador, ¿ya? Entonces, puedes hallar también documentos de todas las personas que usan Mendeley, de grupo de intereses, clican ahí, procuran, ¿está? Lo adicionan a la biblioteca. eh, bueno, no es tanto la finalidad de hoy eh, que aprendan a usar un Mendeley, sino que hollar todas las posibilidades que tienen y ir a practicar, ¿tá? O, aquí está, por ejemplo, este manual que está en portugués, en vídeos, ¿tá? Muito bom en YouTube para aprender. Bueno, ahí tienen ya distintas herramientas para ir instalando distintas herramientas. Por ejemplo, aquí para instalar en Word, ¿tá? Yo tenía un Word, no inicio, es que sí comentar. Una referencia que aparecía en mi Word, aparece en Mendeley porque yo tenía ya integrado unos Word o Mendeley, ¿ya? Bueno, y ahí seleccionan los estilos, eh, ¿cierto? La, se pueden también instalar otros estilos, como el de la BNT, que no es internacional. Infelizmente, las BNT se usan solo en Brasil. Por ende, otras normas son internacionales. Si bien nacieron en un país, en algunos casos asociaciones de varios países, y nació en un país más casualmente, por ejemplo, a Vancouver, la ISO, que fueron varios países que crearon una norma o asociaciones de ciertas profesiones o ciertas áreas de conocimiento. ABNT no es usada fuera de Brasil. Entonces, es una desventaja, ¿tá? Bueno, ahí instalan a norma, ¿tá? Y cómo editar el estilo, ¿tá? Entonces ustedes pueden aprofundar, ¿tá? En relación
cómo trabajar, en este caso, a, a norma AVNT. ¿Tá? Y finalmente, quería compartir con ustedes este libro, no sé si conocen, que es un libro de, que tiene recomendaciones cómo publicar en psicología. Tá? Está muy bom. Aparece toda la cuestión metodológica de pesquisa, a cuestión científica de cómo pesquisar en psicología, y después a cuestión típica de cómo formatar los artigos, la estructura de artigos y las normas. Es una publicación, un libro muy, muy práctico, muy bom, muy útil para, para psicólogos. No, para cualquier uno más está orientado para publicar en psicología. ¿Tá? Bom, eso quería compartir con vocês. Eh, Disculpen, corrí un poco, más era para desear últimos minutinhos para eh, consultas, dudas, comentarios. Mário, quero primeiro te agradecer, né, por compartilhar com a gente, né, reforçar o quanto é importante na nossa trajetória a organização dos materiais, dos livros, dos artigos, né, do quanto a gente, no início da carreira, não dá muito valor, né, depois eu acho, guardo em qualquer pasta, né, e o quanto esses recursos que tu compartilhou conosco, eles podem, então, estar nos auxiliando a manter uma regularidade, a organizar o conhecimento, né, uma determinada área que a gente se interesse, né, para quem está no início do curso, né, daqui a pouco já está pensando no TCC, né, no seu tema de pesquisa, né, da continuidade nos seus estudos numa pós-graduação, né, então esses recursos, eles são muito válidos, né, pela questão de tempo também, né, a gente tem aqui a professora Bárbara e os alunos dela que entregam os relatórios nas normas da APA, né, então já tem uma série de dicas e de recursos para estar facilitando esse trabalho. Né, o pessoal está comentando aqui no chat, agradecendo, dizendo que gostou muito, né, da fala, da palestra, que gostariam de ter acesso aos teus slides, né. Mário, te acompanho já faz tempo, te admiro muito o teu trabalho, né, é um privilégio para mim, né, poder pesquisar e conviver contigo, e tu tem uma organização muito boa dos teus materiais, né, dos teus estudos, das suas temáticas, das suas áreas, dos recursos que tu utiliza, né, e para quem está começando, assim, né, o que tu poderia nos dizer, assim, ó, como é que a gente começa a se organizar nesse mundo todo, né, a partir do momento que eu consigo dar sentido, né, que faça sentido para mim a relação com o conhecimento, né, a relação que a gente tem com o saber e com o que foi produzido ao longo da história, e a gente começa a valorizar isso, né, como é que a gente pode começar a se organizar, assim, para uma trajetória de pesquisa, né, para pensar em produzir, para pensar em publicar, então... Bom, o que tu falava, em primeiro lugar, que qualquer inversión de tiempo aprendiendo a usar esta ferramenta va a ser muy bien compensada, se fala, ¿no? Tá? A retribución que tú vas a ter depois, como va a facilitar tu trabalho. Por exemplo, tem todo outro mundo que tem que ver com a formatação de trabalho, automatizar o sumário, automatizar
as tabelas, as figuras. Tá tu num momento que tem que entregar e tu fez uma mudança, mudou de página, mudou, tá, criar os índices, toda esta ferramenta que podem automatizar as tarefas repetitivas. Olha, primeira recomendação. Os velhos sempre fazemos estas recomendações, os jovens, não, questão de velho. Pero isso, aprender. E hoje em dia se pode aprender por conta própria muito mais facilmente que antigamente, porque tem professores muito generosos que disponibilizam tutoriais na internet. Essa é a primeira questão. Lo outro é ter um critério de classificação. Tá? Por exemplo, no meu caso, muitas vezes, por exemplo, quando nós salvamos um artigo da internet, en mi computadora, que esto es más básica, ¿cierto? En una pasta en mi computador, yo tengo que dar a propia denominación, porque lo que me interesa de ese artigo, tengo que pensar después. Ya participé en varios grupos que votan, o mismo no mudan el nombre, que da automáticamente a la plataforma. Una plataforma da un número, otra, criterios distintos. Después, ¿cómo voy a recuperar esa información? Entonces, tener un criterio de ordenación. O sea, yo acho que aprender a usar ferramentas para automatizar tarefas que son repetitivas, mecánicas, que no precisan muchas neuronas nosas, neuronios nosos, y después criterios de, de clasificación, criterios de ordenación para inserir anotaciones, para inserir comentarios, para después poder recuperar. Porque a 2 meses después, 3 meses después, quiero recuperar ese artículo que yo leí, que era súper interesante, una tabela. ¿Cómo se llamaba? Si yo tenía un criterio, voy a recuperar. Si no tengo un criterio, va a ser muy difícil saber dónde está esa información. Y usar esta herramienta, usar. ¿Ya? Hoy en día, estamos en una etapa muy interesante de gestión de información. Tenemos muchas herramientas. Yo presenté só uma aqui, tá? Mas tem outras, e depende o gosto de cada um, do interesse, etc. Tá? Não sei se respondi a pergunta. Respondeu sim. A Valéria fez um comentário aqui no chat que é importantíssima, né? Então, essa palestra, esse assunto em tempos de pandemia e que a gente está vivendo com um novo diferente, né? E ela gostaria de perguntar como lidar com os estudos remotos. E eu já vou complementar a pergunta dela, assim, ó, Por onde? porque caminho, assim, eu acho que podia comentar um pouquinho a questão das competências, né, do desenvolvimento de competências, da fluência digital, né, e do que a gente pode tirar de bom com a possibilidade de aprender mediado por tecnologia, por internet, por essa questão remota, então, porque como lidar com os estudos de modo remoto, então, o que a gente pode tirar de bom dessa experiência que a gente está vivendo hoje de aprendizagem e de consumo de tecnologia? Tá. Bom, o que está acontecendo não é cara e coroa, não é branco e preto. Certamente, o que estamos vivendo está sendo uma experiência muito difícil para uns más que para otros. No está siendo fácil. Imagina un profesor que llegó en marzo, yo di una aula presencial. Yo tenía todo planeado para aulas presenciales en UFCM. Y el otro día, y tú no sabías. Más también está siendo toda una oportunidad para descubrir. Por ejemplo, hoy conversaba con colegas de la Universidad Federal de Santa María. Oye, descubrieron o ano pasado, estábamos
yo planejaba un seminario online. Demoramos en conseguir una plataforma de universidades, no, si lo presencial es mejor, tá. Agora, entonces, abrió un mundo de posibilidades, do presencial y do online. Todo el mundo quiere voltar ao presencial, entonces o presencial tiene su valor, tá? Y el online también. Y esta posibilidad del live, de usar las ferramentas de videoconferencia, también otra posibilidad. Eh, por ejemplo, en marzo yo conocía cuántas ferramentas para videoconferencia. Tres, ¿cierto? Tres. Y ahora yo ya participé, sei lá, 12, por lo menos, ferramentas de videoconferencia distintas. Y es fácil se adaptar. Entonces, eso fue es un aprendizaje. ¿Tá? Es un aprendizaje, una oportunidad que se creó. ¿Tá? Entonces, por eso yo falo, no es una cuestión de cara coroa o branco preto, sino que es una cuestión de un conjunto de condiciones que estamos viviendo, que tenemos que tirar o mejor. No sé si esa es mi opinión, sin querer dar ser dono da verdade, certo? Certo, o professor Miguel, ele agradeceu, então, deu os parabéns, e gostaria de deixar uma questão. O professor Miguel tem microfone aí, pode abrir o microfone para conversar conosco, câmera também. Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor Mário. Prazer em revê-lo. E boa noite também a todos. Muito obrigado, professor Mário, pela sua apresentação e pela oportunidade que muitas vezes nós não temos, que é conhecer o lado mais técnico, mais histórico da norma, que eu acho muito importante para nós pesquisadores compreendermos às vezes o porquê desta normalização e a compreensão também pelas exigências do cumprimento das normas e o professor fez isso de uma forma exemplar. Então, muito obrigado pela sua partilha de conhecimento com todos nós. E a minha pergunta é a seguinte, professor. Como sabe, muitos países seguem um padrão muito diferente do Brasil, que criou a sua própria norma, que é um pouco contra a corrente de muitos países que adotam outras normas já existentes de padrão internacional, como acontece na Europa, na sua maioria, fora algumas áreas de conhecimento que adotam normas próprias para a área, por exemplo, da saúde, mas a sua maioria, na comunidade científica, segue as normas APA. E o Brasil, de facto, não. Eu sei que o professor já tem um conhecimento profundo aqui da realidade brasileira. A minha pergunta é a seguinte, professor. O senhor acredita que vê com alguma possibilidade do conhecimento que já tem da Academia Brasileira a possibilidade de, num futuro, o Brasil, nomeadamente as universidades, as revistas e as demais instituições da comunidade científica, poderem integrar um novo paradigma de adotar normas de padrão internacional, como por exemplo as APA, ou considera que nos vamos manter de uma forma global pela adoção das normas da ABNT? Como é que é a sua perspectiva futura em relação a isso? Gostaria de conhecer a sua opinião em relação a esse paradigma que nós vivemos aqui na Academia Brasileira e, mais uma vez, reiterar os meus parabéns e os meus agradecimentos pela oportunidade de partilhar os seus conhecimentos. Muito obrigado, professor. Professor Miguel, muito obrigado pelo seu comentário. Eu sei que é um conhecedor de toda esta ferramenta, muito mais que eu. Olha, eu acho que a tendência... Bom, eu mostrava aí uma revista que reúne a todos os proreitores de extensão da Universidade Pública do Brasil, que é um exemplo.
en mi computador tengo ejemplos de muchas otras revistas de otras áreas que están adoptando a norma APA. ¿Por qué? Porque están cobrando las universidades brasileiras, públicas y privadas, a internacionalización. Y a revistas también se tienen que internacionalizar. A revistas brasileiras que se están internacionalizando, tienen que adoptar otras normas. Porque yo conozco pesquisadores, por ejemplo, de España, que no gustan de la BNT. Y no, esa cosa exquisita, ¿cierto? En- y no consigo entender. Colegas también de Chile que yo conozco, oye, publica en Brasil, ten muchas revistas, pero esa norma que no conozco. Claro, ¿por qué? Porque ellos ya tienen automatizado el proceso, en el propio Word nos ven inserida automáticamente a norma, tienen que hacer eso, los plugins, salvar, dar un trabajo. Yo acho que a tendencia, porque a universidades se están internacionalizando, a revistas se están internacionalizando, y a normas más simples de todas es APA. Y a tendencia con cada edición es simplificar. Entonces, yo acho que a tendencia es esa, a usar a norma APA. Ay, ¿cuánto va a demorar? No sé. Más, por ejemplo, nas revistas brasileiras que publican área de psicología, a que participan en los cursos y programas que participan en la Asociación Brasileira de Psicología, 87% usa APA. O sea, y la otra es que no usan APA, están asociadas no directamente, solamente sobre el área de psicología. Entonces, yo acho que esa tendencia. ¿Tá? Y ahora, también ABNT tiene su valor. ¿Por qué? Cuando surgió ABNT, yo quiero mostrar para você esto. No sé si consiguen enxergar. ¿Tá? Tenés. Después tenés otro. Después tenés otro. Ah, eso me. En mi colección de viajes. Entonces, otra tomada distinta. Distintas tomadas. ¿Tá? Entonces, en 1940 y después, bueno, 1946, después de la Primera Guerra Mundial, o Guerra Europea, eh, la primera preocupación fue, de los ingenieros, era, por ejemplo, ¿cómo se llama? Parafuso. ¿Para dónde va a girar? ¿Para la derecha o para la izquierda? Una cuestión tan simple. Entonces, la primera participación que tuvo Brasil en términos de norma era en relación a los parafusos. ¿Tá? Y aquí tenemos ejemplos de cómo no ten distintas normas. Entonces, si voy a distintos países, tengo que llevar este adaptador. ¿Tá? Cuando ya, por ejemplo, tú cuando vas para Portugal, España, tienes que llevar este. ¿Tá? Este no encaja aquí en Brasil. Entonces, esto tiene que ver con la norma. Entonces, la norma ABNT es mucho más que la norma bibliográfica. Y entonces tiene su valor, porque fue uno de los primeros países en el mundo, antes da ISO, que tuve la preocupación de área de ingeniería, de tener normas en cuestiones de ingeniería. Y después, adopción la norma, de tener una norma también en área bibliográfica fue mucho posterior, ¿tá? Muchos años después. Y más, como fala o professor Miguel, infelizmente, só usado em Brasil. Só usado em Brasil. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu vou só dar uma complementação que pedi autorização para complementar, que é um exemplo. De facto, a questão da norma nos textos científicos, alguma vantagem que eu vejo efetivamente por adoção de outras normas, que nós já sentimos e nós já encontramos, como o professor também referiu, muitas revistas aqui no Brasil
que de facto se pautam por essa estratégia já de internacionalização, elas já aceitam a submissão de textos tanto na norma ABNT quanto na norma APTA. Nós já começamos a encontrar com alguma frequência esses casos. Curiosamente, o exemplo que eu queria partilhar é, neste momento tenho um conjunto de colegas pesquisadores que querem fechar um texto, querem fechar um número especial de uma revista científica e, na tentativa de encontrarem textos internacionais, a grande dificuldade é dos autores, no tempo que eles têm para fechar o número, de fazerem as formatações porque não conhecem a norma ABNT. Então, inclusive, hoje fiz alguns contactos com colegas de outros países, tentando fazer alguns convites para integrarem esse número especial dessa revista, porque é um elemento importante para a comissão editorial, e a dificuldade que nós estamos a encontrar esbarra-se no aspecto de adaptação do texto para as normas. Não é? Claro que isto agora fica um exemplo não só para esta questão da padronização da norma ABNT e da norma APA, naquilo que é, digamos, hoje o espaço global da comunidade científica, não é? Que facilitaria esta mobilidade de produções académicas, mas é também aqui o exemplo de que, por exemplo, nós adotando essas tecnologias que apresentou, como por exemplo o Mendeley, se nós de facto produzirmos os nossos textos com a produção das referências com essas tecnologias, de facto, nestas situações que agora estamos aqui a ser confrontados, de um texto, por exemplo, estar a ser produzido em Lisboa com a produção das referências através do Mendeley, se fosse necessário transformar esse texto na norma que antes estava na APA e que agora nós queríamos aqui no Brasil que fosse na norma ABNT, em segundos a transformação das referências iria acontecer. Não é? Então este exemplo é só para reforçar também a importância das tecnologias que apontou, nomeadamente do Mendeley, que neste caso nos dariam um tempo recorde, digamos assim, para fazer a transformação dos nossos textos científicos numa outra norma, fosse da APA para a ABNT, ou no caso da ABNT, que temos um texto produzido e que de repente surge uma oportunidade de apresentar um texto em Espanha ou noutro país e que em instantes nós conseguimos transformar as referências de uma forma extremamente rápida. Então foi esse exemplo que eu agora estou de perto aqui a viver e que estou a tentar encontrar colaboradores estrangeiros para um número especial de uma revista e que, curiosamente, a dificuldade que estamos a ter é exatamente com a transformação rápida que os autores naturalmente veem como difícil, porque não conhecem a norma ABNT e que isso é um fator de resistência para eles. Então era só este exemplo e muito obrigado, professor, mais uma vez e um forte abraço. Sim. Já também teve a mesma vivência, essa resistência pela norma. E por não usar, como o professor fala, as ferramentas estas que nos facilitam automatizar estes processos. Mais alguém tem alguma questão, pessoal? Vocês podem escrever no chat, podem abrir o microfone. A gente já se encaminha para o final, mas é sempre bom, assim, se alguém tiver alguma dúvida, né, a gente pode aproveitar. Não esquecer de preencher o formulário? Sim, para o certificado. Eu acredito que os próximos trabalhos e relatórios, então, a gente não vai ter nenhum problema, né, os professores que estão aqui conosco, né, ninguém tem dúvida sobre as normas, né, dá para cobrar, assim, ó, 100% da norma. Claro! Infelizmente. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, né, a presença de todos, né, nesse dia do professor, né, que a gente teve a oportunidade, então, de conhecer um pouco mais sobre recursos e ferramentas que fazem parte, né, do nosso dia a dia, tanto como professores, como estudantes, né, da importância deles e do mundo de possibilidades que existe, que às vezes a gente não tem ideia deles, né, e que podem facilitar muito a nossa vida. Então, agradeço ao professor Mário mais uma vez, né, pela gentileza, né, de compartilhar conosco, né, e pela gentileza também de falar mais devagar, para que a gente pudesse fazer uma boa tradução, né,
do espanhol. Sí, que los chilenos falamos muito rápido. Muito rápido. Tá? Então é isso, pessoal. Agradecemos. Então, uma boa noite, um bom descanso, né? Uma boa pesquisa, né? Para todos e para todas, né? Acredito que a gente saia daqui já descobrindo como instalar ou como adicionar alguma extensão no nosso Google Docs, né? A gente usou bastante semestre passado, vai voltar, vai retornar para ele agora nas aulas de pesquisa. E agora já tem um plus com o que a gente aprendeu hoje. Então, boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Vou encerrar a gravação.